feliz de estar otro video más con ustedes. Hoy por fin vamos a empezar con el especial de Halloween, que ya sé que está un poco tarde, pero bueno, no tanto, así que no importa. Igual este es un especial que me emociona demasiado porque a mí me encantan las cosas misteriosas, miedosas, fantasmas, muertos, asesinos. Todo eso me encanta, bueno, no me encanta, pero me llama mucho la atención. Así que hoy les voy a contar un caso de un asesino en serie que me dejó traumada. Hace un tiempo estaba viendo una serie que se llama Mentes Criminales y en un capítulo mostraron el caso de un asesino súper tenebroso. O sea, de verdad hacía cosas que solo una mente demasiado loca y perturbada puede hacer, y me llamó demasiado la atención, o sea, me pareció súper raro. Y por casualidad ayer estaba investigando sobre qué caso quiero hacer para mi especial de Halloween y encontré a este asesino. Resulta que el asesino sí existió, todo esto pasó en la vida real y me traumé muchísimo más. Ustedes saben que yo soy súper energética y exagerada, pero hoy voy a intentar controlarme porque es un tema bastante serio y tenebroso, así que pues para que entremos más en el ambiente, ya saben. Este hombre nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Y según lo que cuenta su papá, este niño tuvo una infancia aparentemente normal. No se veía que tenía ningún problema psicológico. Resulta que cuando este niño tenía 4 años, su papá se encontraba bajo la casa sacando huesos de animales muertos. Lo que hacía el papá era pues agarrar los huesos y tirarlos en un recipiente metálico. Este niño vio que su papá estaba haciendo esto y se acercó. Lo que hacía era volver a agarrar los huesos con la mano y tirarlos de nuevo al recipiente de metal, solamente para escuchar el ruido que hacían los huesos al caer al recipiente. El papá dijo que no le parecía nada raro, que simplemente creía que era un niño curioso, pero seamos sinceros, mis amores, esto no es nada normal. Cuando este niño tenía 6 años, se fue con sus amigos a pescar. Él logró atrapar un pez y lo que hizo fue agarrarlo con la mano y con un cuchillo abrirlo por la mitad. Él se enamoró de eso que vio, o sea, a él le encantó explorar lo que tenía el animal por dentro, y a partir de esto le creció como una obsesión en su mente por descubrir o por ver qué era lo que los animales tenían por dentro. Entonces, después de que él abrió el pescado, lo que hacía era recorrer las carreteras buscando animales atropellados, a llevarlos al patio trasero de su casa y desmembrarlos al escondido de su padre y de toda su familia. Entiendo que un niño sea curioso, pero ya a este punto de abrir todos los animales y desmembrarlos solo para ver qué tienen adentro, sí es un poco perturbador, la verdad. A los 14 años este niño empezó a descubrir su sexualidad, y descubrió su gusto por los hombres y se dio cuenta que era gay. Poco a poco fue teniendo más fantasías sexuales, y una de las principales fantasías que tenía en este momento un niño de 14 años era, él deseaba acostarse con un hombre inconsciente. Así que para poder cumplir estos deseos y estas fantasías que tenía, lo que él hizo fue como trazar un plan. Él todos los días en la mañana veía que cerca de su casa pasaba un hombre corriendo, y lo que iba a hacer era con un bate darle en la cabeza para que el hombre cayera desmayado. Pero el día en que iba a llevar el plan a cabo, el trotador nunca pasó, así que mejor decidió abandonar estos impulsos y olvidarlo. Pero para olvidarse de estos impulsos, lo que hacía era tomar mucho alcohol. Él empezó a tomar alcohol desde muy temprano en la mañana y poco a poco se fue convirtiendo en un niño más retraído en el colegio. Y se empezó a convertir cada vez más en un niño muy raro. Él se graduó de secundaria y justo aquí fue donde todo empezó a empeorar. Sus padres se divorciaron, su papá se fue a vivir a un hotel y su mamá se fue a vivir a otra ciudad, así que él quedó completamente solo viviendo en la casa, que prácticamente esto le daba espacio para empezar a cumplir todas sus fantasías retorcidas. Este hombre ya tenía 18 años y la primera vez que cometió un crimen fue como 2 o 3 semanas después de graduarse del colegio. Él le dio un aventón a un joven que vio en la carretera, lo convenció para que fueran a su casa a tomar unas cervezas. Fueron a su casa y rato después, cuando el joven dijo que tenía que irse, él entró en pánico porque no quería estar solo, no quería que este joven se fuera, así que lo que hizo fue agarrar una barra y estrangularlo para que no lo dejara solo. Cuando este loco vio que había matado al joven que había llevado a su casa,
se asustó demasiado y lo que hizo fue intentar ocultar la evidencia. Agarró un cuchillo, le cortó la cabeza y el cuerpo lo metió en bolsas de basura. Las bolsas de basura las metió en su carro, se dispuso a ir a un basurero a llevarlas. Entonces iba en la carretera y justo en mitad de camino se apareció la policía. Oh my god. La policía lo detuvo y cuando vio que este hombre tenía en su camioneta como unas bolsas de basura súper sospechosas, le preguntaron que qué era eso. Entonces, para él salvarse y salirse con la suya, lo que hizo fue decir que sus padres habían peleado en su casa y que él quería despejar la mente. Así que para encontrar un escape momentáneo de la pelea de sus padres, lo que decidió hacer fue agarrar la basura y llevarlas al basurero. La policía le creyó, estos hombres siempre se salen con la suya. El caso fue que la policía le creyó y él se asustó muchísimo, ya no quería arriesgarse más, así que se devolvió para su casa y ocultó el cuerpo en su casa durante 2 semanas. 2 semanas después agarró el cuerpo y lo pulverizó con un mazo y lo escondió en el bosque que había cerca a su casa. El papá se dio cuenta que él estaba viviendo solo en su casa, así que decidió volver a vivir con él. Y el papá lo que le dijo fue que él necesitaba encontrar un trabajo. Él no quería trabajar y lo que decidió fue mejor ir a estudiar a la universidad. Como ya les había contado, él había empezado a beber mucho y él lo que hacía era beber para intentar olvidar todo. Así que después del primer asesinato, para intentar olvidar lo que hizo, empezó a beber muchísimo más y como pasó borracho todo el semestre en la universidad, lo expulsó. Su papá se enojó muchísimo y le dijo que mejor se fuera al ejército. Él se fue al ejército, terminó su entrenamiento, fue instruido como médico y esta fue la primera vez que él estaba realmente emocionado por lo que estaba haciendo, porque aprendió muchísimo sobre anatomía humana y ustedes ya saben que él estaba como medio obsesionado con estas cosas. Un año después de esto le dieron de baja del ejército y en el ejército ustedes saben que hacen demasiado ejercicio, así que él físicamente era mucho más atractivo y ya no era tan tímido. Su papá quería ayudarlo y hacer que dejara de beber alcohol. Entonces lo mandó a vivir con su abuela, hizo que ingresara a Alcohólicos Anónimos y aparte empezó a ir a la iglesia, empezó a pensar que estaba enfermo por ser gay. Pasó 3 años con su abuela en una vida relativamente normal, hasta que un día estaba en la calle y un hombre le entregó una nota ofreciéndole sexo. Esto lo confundió muchísimo y le despertó otra vez sus fantasías sexuales. Para no cometer el pecado de acostarse con un hombre, lo que hizo fue ir a una tienda y robar un muñeco sexual y aparte también le despertó la fantasía que yo ya les conté que él tenía, que era como acostarse con un hombre inconsciente. Y para él, en su mente, el muñeco era un hombre inconsciente, así que acá fue donde todo volvió a despertar. Él terminó visitando unos baños saunas que era donde iban los hombres a buscar sexo. Lo que él hacía era entrar al baño sauna, le daba en la bebida pastillas para dormir a los hombres con los que se quería acostar. Hizo esto durante un tiempo hasta que a uno de los hombres le dio una sobredosis por pastillas de dormir y tuvo que pasar una semana entera en el hospital, así que a él le prohibieron la entrada a estos lugares. Empezó a ir a muchos bar gays, todos los hombres creían que él era muy atractivo porque ustedes ya saben que hacía demasiado ejercicio, así que físicamente era bastante atractivo, por lo que no tenía que hacer casi ningún esfuerzo para que los hombres se fueran con él. Aquí es donde todo comienza a ser muy perturbador, porque una noche él fue a un bar gay y conoció a un hombre que se llamaba Steve. Como de costumbre, este asesino le dio unas pastillas para dormir a Steve y lo que hizo fue llevarse el cuerpo inconsciente a su casa. Él era alcohólico, por lo que estaba muy borracho y al otro día despertó y ya no se acordaba de nada de lo que había pasado el otro día. Sin embargo, lo que encontró al despertarse fue algo bastante perturbador y encontró el cuerpo de Steve sin vida acostado a su lado. El cuerpo estaba lleno de moretones, por lo que indicaba que lo había matado a golpes, pero él no recordaba nada, se asustó mucho y para deshacerse del cuerpo lo que hizo fue llevarlo al sótano y desmembrarlo. A partir de este momento es cuando Jeffrey, este asesino, decide mejor sucumbir ante sus deseos y hacer lo que él quería, y ya seguía yendo al club gay pero con la intención de encontrar sus víctimas. O sea, ya realmente sabía a qué iba. Uno de estos días en el club fue cuando él conoció a James, un niño de 14 años, y le ofreció $50 a cambio de tener sexo con él. Tuvieron sexo oral y luego, mientras la abuela dormía, porque él aún vivía con su abuela, lo asesinó y lo desmembró
otra vez en el sótano. 2 meses después, otra de sus víctimas fue Richard Guerrero. También lo conoció en el bar, lo llevó a su casa, lo drogó, lo estranguló. Él pasó varias horas acostado al lado del cuerpo del hombre muerto y luego otra vez hizo lo mismo mientras su abuela dormía. Lo llevó al sótano, lo desmembró y lo metió en bolsas de basura, y el cuerpo se lo llevaron los recolectores de basura. Después de esto, la abuela se empezó a enojar con él porque él empezó a beber otra vez y empezó a ir demasiado de fiesta. Aparte, también se enojó con él porque sentía unos olores muy extraños en el sótano, y que le pidió que se mudara y se fue a vivir solo en un apartamento. En este entonces ya él vivía solo en su departamento, así que ya él podía hacer las cosas más libremente. Un día iba caminando por la calle y vio a un niño de 13 años. Llevó a este niño de 13 años a su casa, y cuando él intentó acariciarlo, el niño se asustó muchísimo y huyó. Y le avisó a la policía lo que había pasado, así que Jeffrey fue condenado por cargos de agresión sexual en 2º grado. Sin embargo, los asesinatos aún eran secretos y lo sentenciaron a 1 año en un programa de semilibertad y a dormir todas las noches en prisión mientras seguía trabajando en una fábrica de chocolates. 10 días antes de iniciar su condena, conoció a otra de sus víctimas. Este se llamaba Anthony. También lo conoció en un club gay y lo que hizo fue matarlo, momificó la cabeza y los genitales y los guardó en el armario de su trabajo. Tiempo después ya había cumplido su condena, fue liberado 2 meses antes como por buena conducta. 3 semanas después de salir libre, empezó un año entero de asesinatos, y en este tiempo logró matar 13 hombres más. Él lo que hacía para elegir a sus víctimas era elegir personas que nadie fuera a extrañar, como por ejemplo hombres de vida loca, personas que no tuvieran familia, y así que nadie se diera cuenta de la desaparición de su víctima y salirse con la suya. Una de las víctimas de este hombre casi logra escapar. Este fue un niño de 14 años que se llamaba Conrad. Resulta que Conrad, ¿es Conrad o Conrad? Resulta que Conrad era hermano del niño que había molestado antes, del niño por el cual entró a la cárcel. A este niño lo llevó a su casa engañado, diciéndole que le iba a pagar por tomarle unas fotografías, que él era fotógrafo, y que este niño accedió a ir a su casa. Allí Jeffrey le tomó las fotos y luego drogó al niño. Cuando el niño estaba drogado, Jeffrey lo que hizo fue salir de su casa para ir a la tienda y comprar alcohol, y mientras Jeffrey no estaba en su casa, el niño logró salir corriendo de la casa, logró casi escapar, salió desnudo corriendo por todo el vecindario, y una de las vecinas de Jeffrey lo vio y llamó a la policía. La policía llegó y justo en el mismo momento llegó Jeffrey. Lo que hizo fue decirle a la policía que este niño tenía 18 años y que era su amante y que estaba borracho y por eso estaba paranoico, y como prueba de que esto era verdad, lo que hizo fue mostrarle las fotos que ya anteriormente le había tomado al niño, que la policía le creyó. Otra vez se fueron y Jeffrey volvió a meter al niño a la casa, y justo minutos después de que se fuera la policía, Jeffrey asesinó al niño. Casi se salva. Jeffrey compró un contenedor de plástico de 215 litros y lo llenó con ácido para disolver el torso de sus víctimas, y luego los echaba por el retrete. En otros casos también lo que hacía era meterlos en una olla gigante, hervir los cuerpos y quitarles la piel como si fueran un pollo o algo así súper raro. En el edificio donde él vivía empezó a oler a muerto, literalmente. Los vecinos decían que olía como a tripas de cerdo, pero les parecía muy raro que él estuviera cocinando algo porque a él nunca se le veía entrar con bolsas de mercado ni con comida. Entonces se les hizo un poco raro, pero más bien lo ignoraron. Él sentía una especie de miedo a que lo dejaran solo, por lo que él coleccionaba partes del cuerpo de sus víctimas. En una habitación de su casa crear un santuario con todas estas partes del cuerpo. Qué asco, de verdad. Él ponía monumentos de esqueletos, cráneos, brazos, o sea, ponía de todo en ese santuario. Después de cometer muchos asesinatos, él todavía por dentro lo que quería era tener un amante que estuviera vivo, pero que no pudiera hablar ni escapar. Él quería un cuerpo que no se pudriera, así que buscaba maneras de mantener vivas a las víctimas, pero sin que escaparan ni gritaran.
así, o sea, mejor dicho, como un zombie. Lo que hizo fue empezar a experimentar y hacer cosas súper raras para crear una especie de zombie con el cual poder tener sexo. Lo que hacía era abrir con un taladro muy pequeño el cráneo de las víctimas y ahí meter ácido con una jeringa, pero estos zombies no vivían más de un día. La verdad, me sorprende que vivieran después de un hueco en la cabeza, pero bueno. El hombre todavía se veía físicamente normal. Empezar a comerse a sus víctimas, se comía sus cráneos, porque él sentía que si se comía a sus víctimas nunca lo iban a abandonar, y ustedes saben que él tenía como este miedo a que lo dejaran solo. En junio de 1991, cuando Jeffrey tenía 31 años, descubrieron que él era un asesino. Gracie Edward, que iba a ser una de sus víctimas, logró escapar y detuvo una patrulla en el camino. Luego los llevó a casa de Jeffrey y en esta casa se encontraron más de 80 fotos de cuerpos descuartizados y en diferentes etapas de descomposición, lo cual es demasiado asqueroso. En el refrigerador encontraron también una de las cabezas de sus víctimas. En el recipiente que él compró habían 3 torsos de hombres. También habían envases de metal con manos momificadas, un congelador con carne y partes del cuerpo descuartizadas. En este momento, cuando estaban retirando todo el edificio, los periodistas lograron captar en cámara cómo sacaban todas estas cosas de su casa. Cuando lo capturaron, Jeffrey dijo que todo había sido culpa de la bebida y pasó 6 semanas con los inspectores narrando detalladamente el asesinato de 17 hombres, y con los relatos y con los detalles que Jeffrey le dio a la policía, lograron encontrar el cuerpo del primer hombre que asesinó, el que había tirado al lado del bosque de la casa donde él creció. También la policía empezó a unir los torsos con las cabezas para poder notificar a los familiares de las personas fallecidas. En 1992 todavía parecía un hombre normal, hasta que en el juicio leyeron las palabras de su declaración y todo el mundo se espantó, incluyendo su papá. Su papá no podía creerlo. En Estados Unidos, la necrofilia, que es tener sexo con un muerto, es un trastorno sexual, pero eso no hace que la persona sea demente ante la ley, así que lo declararon legalmente cuerdo. También en el juicio, las familias de las víctimas hablaron frente a él. Never, Jeffrey! Jeffrey! I hate you, motherfucker! I hate you! Nothing's out of control! Don't fuck with me, Jeffrey! I'll kill you, goddammit! Look at me, motherfucker! I can kill you! What's your name, fast? I can kill you! A los 32 años fue condenado a más de 900 años en prisión, y el 28 de noviembre de 1994 Jeffrey se encontraba en el gimnasio de la cárcel, fue atacado con una barra de metal y falleció camino al hospital. La verdad es que este caso me parece demasiado perturbador, pero es interesante, así que espero que les haya gustado de verdad este video. Ya saben que en la descripción aparecen todas mis redes sociales para que vayan a seguirme, y en los comentarios del video me pueden dejar qué caso o qué historia o lo que sea que ustedes quieren ver en este especial de Halloween, porque voy a estar grabando todo lo que ustedes me pidan. No olviden darle like y nos vemos en la próxima. Bye.